Durante mis más de 20 años como médico dedicado a la salud de las personas mayores, fui testigo de algo que me atormenta hasta el día de hoy, el poder devastador de hábitos aparentemente inofensivos. Uno de ellos, silencioso y sigiloso, actúa mientras duermes. Cada año, casi 800.000 personas sufren un derrame cerebral solo en Estados Unidos. ¿Y lo más aterrador? La mayoría de estos casos no se deben a enfermedades raras ni defectos genéticos. Son causados por decisiones diarias, rutinas que parecen normales pero que erosionan lentamente la salud cerebral. Imagina que cómo duermes hoy puede determinar la agudeza de tu cerebro mañana. Dormir no es un lujo. Es el momento en que el cerebro activa su sistema de limpieza, eliminando toxinas, reparando células dañadas y fortaleciendo las conexiones neuronales que sustentan la memoria y la concentración. Sin este proceso, se acumulan proteínas dañinas y hormonas del estrés, comprometiendo silenciosamente los vasos sanguíneos. Estudios de la Asociación Americana del Corazón muestran que dormir menos de 6 horas por noche puede aumentar el riesgo de derrame cerebral hasta en un 46%. Ahora dime, ¿desde dónde ves nuestros videos hoy? Escriban en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Sigamos. Escuchen esto urgentemente. Esta señora llamada Linda, una contadora de 58 años de Ohio, era la viva imagen de la eficiencia. Siempre se despertaba antes del amanecer, haciendo las cuentas, cumpliendo plazos y cuidando de su familia. Para todos a su alrededor, parecía incansable. Pero en su interior, algo se estaba deteriorando. La inflamación se extendía, el flujo sanguíneo se estaba volviendo rígido y el riesgo de sufrir un derrame cerebral aumentaba con cada noche de insomnio. Ella creía que la falta de sueño era señal de fortaleza. Pero la verdad es que el cuerpo no negocia con la biología. La exige en silencio. Cuando Linda llegó a mi clínica, no fue por dolor ni por síntomas evidentes. Fue por mareos, lapsus de memoria y una persistente sensación de que algo andaba mal. Sus análisis eran normales, presión arterial 128/78, colesterol dentro del rango normal, glucosa bajo control. Pero su historial de sueño contaba una historia diferente. Años de noches cortas estaban preparando el terreno para un accidente cerebrovascular. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a pensar si tu rutina de sueño está dañando silenciosamente tu cerebro? El primer paso en la recuperación de Linda no fue la medicación. Fue un nuevo ritmo. Acostarse a las 10 de la noche, despertarse a las 6 de la mañana. Sin pantallas 2 horas antes de acostarse. Una habitación oscura, fresca y tranquila. Aprendió técnicas sencillas de respiración profunda y relajación muscular progresiva. En pocas semanas, sus síntomas comenzaron a desaparecer. Sus mareos desaparecieron, recuperó la concentración y sus marcadores de inflamación mejoraron. Pero lo más importante, se sentía viva de nuevo. Descansada. Presente con su familia. Era como si hubiera recuperado los años perdidos. Lo cierto es que dormir bien no es un lujo. Es una forma de tratamiento. Saltarse el sueño es como saltarse una dosis de un medicamento que protege, repara y prepara el cerebro para los desafíos del día siguiente. Para los adultos mayores de 60 años, un sueño de calidad está directamente relacionado con una memoria más aguda, una presión arterial más baja y un menor riesgo de accidente cerebrovascular y Alzheimer. Y lo más sorprendente es que no requiere tratamientos costosos. Solo requiere respetar el ritmo natural del cuerpo. Pero dormir no es el único hábito silencioso que amenaza el cerebro. Hay algo aún más común, presente en casi todos los hogares, que muchos usan sin pensarlo 2 veces, los analgésicos. En Estados Unidos, es casi automático recurrir al botiquín cuando se enfrenta a un dolor de cabeza, dolor de espalda o molestias articulares. Ibuprofeno, naproxeno, aspirina, son asequibles, se venden sin receta y se consideran seguros. ¿Pero lo son realmente? Estos medicamentos, conocidos como antiinflamatorios no esteroideos, AINE, actúan bloqueando las enzimas COX-1 y COX-2, implicadas en el dolor y la inflamación. Parece útil, y a menudo lo es. Pero estas mismas enzimas también protegen las arterias, produciendo prostaglandinas que relajan los vasos sanguíneos y previenen coágulos peligrosos.
Cuando los AINE bloquean estas enzimas, el cuerpo pierde una defensa vital. Un estudio con más de 100.000 pacientes demostró que el consumo diario de ibuprofeno aumentaba el riesgo de accidente cerebrovascular en un 84%, mientras que el naproxeno lo aumentaba en un 76%. Incluso el consumo ocasional, 3 o 4 veces por semana, aumentaba el riesgo en un 43%. Elena, una maestra jubilada de 63 años de Florida, amaba la jardinería. Pero su dolor de rodilla era constante y, como millones de estadounidenses, recurría al ibuprofeno casi a diario. Parecía inofensivo. Al fin y al cabo, si se puede comprar sin receta, debe ser seguro, ¿no? Con el tiempo, Elena empezó a experimentar hipertensión, dolores de cabeza inexplicables y lapsus de memoria. Su familia pensó que se trataba simplemente del envejecimiento natural. Pero había algo más. Cuando vino a verme, sus análisis salieron como se esperaba. Sus niveles de colesterol eran normales y sus niveles de azúcar en sangre estaban controlados. Pero sus vasos sanguíneos revelaban una historia diferente. El uso continuo de AINE había reducido la producción de prostaglandinas hasta en un 95%, lo que hacía que sus arterias se endurecieran y se volvieran vulnerables. La retención de líquidos causada por los medicamentos le elevó la presión arterial, sobrecargando los delicados vasos sanguíneos del cerebro. La realidad es cruda, los riesgos de los AINE pueden manifestarse rápidamente. No se necesitan décadas de uso para que el daño se acumule. Estudios clínicos demuestran que, durante la primera semana de uso regular, comienzan los cambios en los vasos sanguíneos, lo que aumenta la probabilidad de formación de coágulos o rotura. Por lo tanto, muchos médicos hoy en día aconsejan a las personas mayores que usen estos medicamentos con moderación y solo cuando sea realmente necesario. En el caso de Elena, la solución fue doble: reducir el uso de AINE y reemplazarlos con estrategias más seguras. Juntos, Elena y yo desarrollamos un plan de manejo del dolor que no implicaba ningún riesgo oculto. Estiramientos suaves, ejercicios de bajo impacto como la natación y una dieta rica en antiinflamatorios naturales, salmón, frutos secos y verduras de hoja verde. También introdujimos suplementos de cúrcuma, que, según estudios, son eficaces para reducir la inflamación sin dañar las arterias. En 3 meses, su presión arterial mejoró, sus dolores de cabeza remitieron y recuperó la energía. Pero lo más importante, se sintió segura de nuevo. Presente. Conectada. La lección es clara: no todos los analgésicos son iguales. Los medicamentos de venta libre no significan que estén exentos de riesgos. Para los adultos mayores, la combinación de hipertensión arterial, cambios vasculares y el uso frecuente de medicamentos crea la situación ideal para un derrame cerebral. Proteger el cerebro requiere más que evitar los peligros obvios. Requiere repensar los hábitos cotidianos que damos por sentados. Pero hay otro ladrón silencioso, oculto a simple vista. Uno que se disfraza de comodidad, tradición y rutina. Vive en la cocina. El azúcar refinado, especialmente cuando se combina con carbohidratos procesados, es uno de los mayores enemigos del cerebro envejecido. En Estados Unidos, una persona promedio consume unas 17 cucharaditas de azúcar añadido al día, a menudo sin darse cuenta. Los cereales para el desayuno, el pan envasado, los yogures de sabores, los refrescos e incluso las barras de granola, saludables, están llenos de ella. Estos picos de azúcar obligan al páncreas a liberar insulina repetidamente. Con el tiempo, esto crea resistencia a la insulina, no solo en los músculos, sino también en el cerebro. Los científicos lo llaman diabetes tipo 3, una afección en la que el cerebro no responde adecuadamente a la insulina, lo que provoca pérdida de memoria y un mayor riesgo de Alzheimer. Marcus, un abuelo de 67 años de Ohio, amaba el té dulce y los pasteles por la mañana. Le reconfortaban, especialmente después de jubilarse. Pero su familia comenzó a notar cambios. Marcus repetía preguntas, olvidaba cumpleaños y, en una ocasión, se perdió conduciendo a casa de su hija, una ruta que conocía desde hacía años. Los médicos sospecharon que se debía al envejecimiento normal, pero pruebas posteriores revelaron algo diferente. Las exploraciones cerebrales mostraron una reducción de la captación de glucosa en áreas relacionadas con la memoria, lo que refleja los patrones iniciales del Alzheimer. El azúcar te estaba dañando la memoria. ¿Y tú?
¿Cuál es ese alimento al que no te puedes resistir, aunque sabes que es malo? Deja un comentario. Quiero ver cuántos compartimos esta lucha. Si este video te ha revelado algo, dale a me gusta para que más personas puedan proteger su cerebro de estas amenazas silenciosas. La verdad es dura, el azúcar no solo engorda, sino que también encoge el cerebro. Y si tienes más de 60 años, cada cucharada importa aún más. La buena noticia es que, con pequeños cambios constantes, es posible reconstruir la resiliencia cerebral y protegerse del deterioro que muchos aceptan como parte inevitable del envejecimiento. Estos picos de azúcar obligan al páncreas a liberar insulina repetidamente. Con el tiempo, esto genera resistencia a la insulina, no solo en los músculos, sino también en el cerebro. Los científicos lo llaman diabetes tipo 3, una afección en la que el cerebro no responde adecuadamente a la insulina, lo que provoca pérdida de memoria y un mayor riesgo de Alzheimer. A Marcus, un abuelo de 67 años de Ohio, le encantaba el té dulce y los pasteles por la mañana. Le reconfortaban, sobre todo después de jubilarse. Pero su familia empezó a notar cambios. Marcus repetía las preguntas, olvidaba los cumpleaños y, en una ocasión, se perdió conduciendo hacia la casa de su hija, una ruta que conocía desde hacía años. Los médicos sospecharon que se debía al envejecimiento normal, pero pruebas posteriores revelaron algo diferente. Las exploraciones cerebrales mostraron una reducción en la captación de glucosa en áreas relacionadas con la memoria, lo que reflejaba los patrones tempranos del Alzheimer. El azúcar estaba erosionando su memoria. ¿Y tú? ¿Cuál es ese alimento al que no te puedes resistir? Aunque sepas que no es bueno para ti, deja un comentario. Me encantaría ver cuántos compartimos esta lucha. Si este video te ha revelado algo, dale a me gusta para que más personas puedan proteger su cerebro de estas amenazas silenciosas. La dura realidad es que el azúcar no solo engorda, sino que también encoge el cerebro. Y si tienes más de 60 años, cada cucharada importa aún más. La buena noticia es que, con pequeños cambios constantes, es posible reconstruir la resiliencia cerebral y protegerse del deterioro que muchos aceptan como parte inevitable del envejecimiento. El punto de inflexión para Evelyn llegó cuando empezó a despertarse confundida, sin saber qué día era. Su hija, preocupada, se sentó con ella y le dijo, «Mamá, tenemos que solucionar esto antes de que empeore». Juntas, empezaron a hacer pequeños cambios, nada de pantallas una hora antes de acostarse, una hora fija para acostarse, una habitación con una temperatura más fresca y reemplazar su café nocturno por una infusión relajante. En pocos meses, Evelyn notó menos lapsus de memoria. Su mente parecía más despejada, su ánimo más alegre. Podía reconocer rostros con mayor facilidad, recordar nombres y volver a sentirse presente. La falta de sueño no es inofensiva. Es como dejar basura amontonada en la cocina noche tras noche. Se pudre, atrae plagas y contamina el medio ambiente. El cerebro funciona igual. Las toxinas que deberían eliminarse durante el sueño profundo se quedan alojadas, envenenando las neuronas. Estudios de la Facultad de Medicina de Harvard demuestran que los adultos mayores de 60 años que duermen menos de 6 horas por noche tienen un 30% más de riesgo de desarrollar demencia. Esto no es solo una estadística. Es una advertencia. Pero dormir es solo una pieza del rompecabezas. Hay otro enemigo silencioso al que casi todos nos enfrentamos después de los 60, la pérdida de masa muscular. La mayoría asocia el ejercicio con la estética o la salud cardiovascular. Pocos se dan cuenta de que el músculo es uno de los mayores protectores del cerebro. Cuando la masa muscular comienza a disminuir, el cerebro pierde una fuente vital de protección y estimulación. Harold, un exmecánico de 74 años de Detroit, creía que el ejercicio era para jóvenes. Tras jubilarse, sus días se volvieron lentos, pasando el tiempo frente al televisor. Con el tiempo, sus piernas se debilitaron, evitaba las escaleras y su mente comenzó a fallar. Lo que más preocupaba a la familia de Harold no era su dificultad para subir escaleras, sino la pérdida gradual de su agudeza mental. Olvidaba cómo arreglar objetos sencillos, perdía las gafas a diario y parecía distante. Su hija, preocupada, le preguntó al médico, ¿podría un cuerpo débil estar relacionado con la memoria? La respuesta fue sí, y basada en sólida evidencia científica. El músculo actúa como un depósito de glucosa.
cuando mantenemos la masa muscular, el cuerpo gestiona mejor el azúcar en sangre, reduciendo la resistencia a la insulina, el mismo proceso que protege a las neuronas de la inflamación y la degeneración. Además, durante el ejercicio, los músculos liberan sustancias químicas llamadas mioquinas. Estos mensajeros viajan al cerebro, estimulando el crecimiento de nuevas neuronas y protegiendo contra el deterioro cognitivo. Algunos investigadores llaman a las mioquinas fertilizante cerebral. Sin una activación muscular regular, el cerebro literalmente comienza a carecer de esta protección vital. Un estudio de la Universidad de Sydney demostró que los adultos mayores que realizaban entrenamiento de resistencia 2 veces por semana experimentaron mejoras significativas en la memoria y la función ejecutiva en comparación con sus contrapartes sedentarias. El músculo no es solo fuerza física. Es reconstrucción neuronal. Harold no creía que pudiera cambiar. Es demasiado tarde para mí, dijo. Pero con ánimo, comenzó poco a poco, 10 minutos al día con bandas de resistencia y mancuernas ligeras. En 3 meses, su energía aumentó, su postura mejoró y, lo más impresionante, recuperó la memoria. Sorprendió a su nieta arreglando su bicicleta rota, una habilidad que creía haber perdido. La familia lloró, no por la bicicleta, sino porque sentían que Harold había regresado. La historia de Harold es un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para revertir el declive. El movimiento no solo fortalece el cuerpo, sino que también nutre el cerebro. Un estilo de vida sedentario, en cambio, sofoca la función cognitiva. Cada paso, cada estiramiento, cada ejercicio suave es un mensaje al cerebro: mantente vivo. Mantente alerta. Mantente fuerte. Y los músculos no son los únicos guardianes desatendidos. Hay otra elección diaria que muchos hacen sin pensar, desde el desayuno hasta la cena, que puede estar erosionando silenciosamente la memoria: el azúcar. Margaret, una maestra jubilada de 67 años de Ohio, tenía la costumbre de recompensarse con un postre después de cenar. Solo un poco de helado. Me lo merezco, decía. Con el tiempo, estos pequeños placeres se acumularon. Cuando acudió a mí, su nivel de azúcar en ayunas estaba elevado y su mente, antes aguda, estaba nublada por frecuentes olvidos. Ella se reía de sus lapsus, pero su esposo lo notaba: preguntas repetidas, llaves perdidas, dificultad para seguir conversaciones. La ciencia detrás de esto es aterradora. El exceso de azúcar en sangre acelera un proceso llamado glicación, en el que las moléculas de azúcar se unen a proteínas y grasas, formando compuestos tóxicos conocidos como AGE, productos finales de glicación avanzada. Estos AGE dañan los vasos sanguíneos, endurecen las arterias y provocan inflamación en el cerebro. Con el tiempo, este entorno tóxico priva a las neuronas de oxígeno y nutrientes, debilitándolas, perjudicando la memoria y aumentando el riesgo de accidente cerebrovascular en más de un 40%. Margaret tuvo un pequeño susto, se sintió mareada y desorientada mientras hacía la compra. Su médico relacionó el episodio con fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre. En lugar de recurrir inmediatamente a la medicación, comenzamos con cambios en el estilo de vida. Eliminó las bebidas azucaradas, cambió los postres por frutos rojos frescos y añadió más proteínas y grasas saludables a sus comidas. En pocas semanas, su energía se estabilizó. 6 meses después, sus análisis mejoraron drásticamente y su familia notó una Margaret más centrada y presente. La transformación de Margaret no fue casualidad. Estudios del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento confirman que reducir el consumo de azúcar puede disminuir los marcadores de inflamación cerebral y mejorar la memoria en adultos mayores de 60 años. De hecho, quienes mantienen su consumo de azúcar por debajo de 25 gramos al día tienen hasta un 30% menos de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Cada cucharada de azúcar que se elimina hoy es una inversión en la claridad del mañana. Margaret es la prueba de que el cambio es posible, incluso en la vejez. Y no es necesario renunciar por completo al dulce. Las frutas enteras, el chocolate negro y los edulcorantes naturales pueden satisfacer los antojos sin aumentar la inflamación. Pero el azúcar es solo una parte del problema. Hay otro ingrediente silencioso, a menudo pasado por alto, que podría aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular en cada comida: los aceites de cocina. En casi todas las cocinas estadounidenses, hay un enemigo oculto en botellas y frascos.
Utilizados para freír, hornear y dar sabor, ciertos aceites, especialmente aquellos con alto contenido de grasas trans y aceites vegetales altamente procesados, son peligrosos para el cerebro envejecido. Endurecen las arterias, aumentan la inflamación y duplican el riesgo de sufrir un derrame cerebral con el tiempo. Robert, un hombre de 71 años de Texas, amaba su pollo frito sureño. El aceite de cocina siempre estaba en la estufa, parte de la tradición familiar. Se sentía bien hasta que una mañana se despertó arrastrando las palabras y con debilidad en el brazo derecho. Un derrame cerebral leve. Afortunadamente, sobrevivió. Pero su recuperación fue lenta y su independencia se vio afectada. Al revisar sus hábitos, un patrón se hizo evidente: años de frituras diarias. Los aceites ricos en omega 6, cuando se consumen en exceso, desequilibran el cuerpo. En lugar de proteger los vasos sanguíneos, generan inflamación crónica, dañando el endotelio, el revestimiento interno de las arterias. Con el tiempo, el daño causado por estos aceites hace que los vasos sanguíneos se vuelvan frágiles, propensos a coágulos y obstrucciones. Un estudio de Harvard reveló que las personas que consumían altos niveles de grasas trans tenían un 34% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral en comparación con quienes evitaban estos aceites. En el caso de Robert, el cambio no consistió en eliminar todas las grasas, sino en tomar mejores decisiones. Sustituimos el pollo frito por salmón a la plancha, la margarina por aceite de oliva y los snacks procesados por frutos secos y aguacate. 6 meses después, su presión arterial mejoró, su colesterol se estabilizó y recuperó la energía. Y lo más importante, las exploraciones cerebrales mostraron una mejora en el flujo sanguíneo, una clara señal de que su cerebro se estaba recuperando. La ciencia respalda esta transformación. La Asociación Americana del Corazón recomienda sustituir los aceites nocivos por grasas saludables como el aceite de oliva, el aceite de aguacate y el pescado azul. Estas fuentes son ricas en omega 3, que reducen la inflamación, mejoran el flujo sanguíneo y favorecen la salud neuronal. Piensa en estos aceites saludables como lubricantes para los engranajes de la mente, que mantienen todo funcionando a la perfección en lugar de oxidarse por dentro. Proteger el cerebro no depende de una gran decisión. Depende de pequeñas decisiones diarias, en la cocina, en la mesa, a la hora de dormir. Sueño, movimiento, azúcar, aceites. Cada hábito es una pieza del rompecabezas. Y cuando se alinean, no solo previenen accidentes cerebrovasculares. Conservan historias, recuerdos y la independencia que hacen que la vida valga la pena. La pregunta sigue siendo: ¿cuál de estos hábitos estás más decidido a cambiar a partir de hoy? Porque la verdad es que nunca es tarde para empezar. Y cada paso que das hacia la salud cerebral es un paso hacia la libertad, la claridad y la presencia. Como médico, como alguien que ha visto vidas transformadas por decisiones sencillas, puedo decir: el cerebro responde. Se cura solo. Se renueva. Solo hay que darle la oportunidad. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa tu salud y el futuro de tu cerebro. Y eso ya es un gran paso. Ahora, quiero extenderte una invitación: dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndote contenido que puede transformar vidas, como vimos en las historias de Linda, Elena, Marcus, Harold, Margaret y Robert. Y dime, ¿cuál de estos temas te impactó más hoy? ¿El sueño? ¿El azúcar? ¿Los analgésicos? ¿Los aceites? ¿O quizás el movimiento? Deja un comentario. Los leí todos y quiero saber qué te impactó más. Y si este video te hizo reflexionar, no te detengas aquí. Tenemos más contenido que profundiza aún más en estos temas, con historias reales, ciencia actualizada y consejos prácticos para proteger tu mente y cuerpo. Mira más videos nuestros. Cuídate. Cuida a tus seres queridos. Porque el conocimiento es el primer paso para la prevención, y la prevención es el camino hacia una vida larga, plena y plena. Con cariño, Dr. Iván.